Toma mi mano, dame un abrazo, Jesús, dame tu mano. Muy buenos días para todos, hermanos, bendiciones. Realmente nos encanta poder saludarlos y poder bendecir el nombre del Señor nuevamente, como cada domingo a las 10 de la mañana nos reunimos para glorificar el nombre del Señor, para rendir el culto al Señor. Saludamos a todas las personas, les damos la bienvenida a todos los que se están conectando por internet y les invitamos dentro de 8 días a nuestros hermanos de Villa de Leyva pues nos acompañen en el culto presencial. También transmitiremos, pero pues hemos visto que nos va mejor la transmisión en vivo por Facebook. Nos pudimos conectar mejor la vez pasada, entonces estén atentos y únanse a la página de Facebook de Estudios Bíblicos Piedras Vivas, que ahí es donde nosotros tenemos la transmisión para el próximo domingo, para los que no están en Villa de Leyva. Entonces vamos a comenzar orando, poniendo este tiempo en las manos del Señor y anhelando que Él nos hable en este día por su palabra. Señor amado, en esta mañana nos presentamos delante de ti como un solo cuerpo, Señor. Nosotros somos la iglesia, Señor, tu cuerpo, Señor. Y en esta mañana por eso queremos bendecir tu nombre y decirte, Señor, estamos aquí. Mira, Señor, a cada uno de nosotros, Padre Santo, como uno solo, como el cuerpo de Cristo. Y ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos para que este servicio, este culto, Señor, que hemos preparado para ti, realmente lo rindamos de todo corazón. Que nuestro corazón esté, Señor amado, conectado contigo, Señor amado. Que tu Espíritu Santo sea ministrando nuestras vidas en el día de hoy. Nos presentamos delante de ti en esta mañana como familias, como iglesia, y Señor, invocamos tu santo nombre, que tu Espíritu Santo sea liderando y esté, Señor, llenando, Señor, cada vida, llenando cada corazón. Sabes tú, Señor, de qué tiene necesidad cada uno, Señor. Así que te rogamos que tú, Señor, te hagas presente, Señor, en la vida de cada uno y nos hables a través de los cantos, a través de la oración, a través de la palabra. Que nos hables, que nos ministres, Señor, así como nosotros, Señor, estamos elevando nuestras oraciones, Señor amado, que tú también nos hables a nuestro corazón en esta mañana. Hoy recordamos las palabras de nuestro Señor Jesús y te decimos a ti, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, para nosotros esta es una oración preciosa donde está contenida toda la voluntad de Dios. Así que te pedimos que nos ayudes, Señor, para entender que en cada frase, Señor amado, tú nos dejaste un mensaje muy importante y muy especial. Que santifiquemos tu nombre, Señor, que le demos honor y gloria que solo tú mereces. Y eso es lo que estamos haciendo en el día de hoy, Señor. Celebrando que tú viniste, Señor Jesucristo, a dar tu vida por cada uno de nosotros. Tú nos diste, Señor, la vida en el Espíritu cuando derramaste en la cruz del Calvario tu sangre y pudimos aceptar que tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Cordero de Dios, el único y suficiente sacrificio para poder presentarnos delante de nuestro Padre Celestial como si nunca hubiéramos pecado. Gracias, Señor, te damos y te rogamos que tú seas bendiciendo este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito a que con esa misma devoción estemos juntos cantando al Señor, glorificándole y entendiendo en cada frase de estos cantos que nosotros le debemos al Señor todo el honor y toda la gloria. Entonces glorifiquemos al Señor con todo gozo y con todo nuestro corazón.
Sí, Señor. Es bueno alabar tu nombre, Jesús, precioso. Este es el lugar de tu alabanza, Señor. Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús. Puedes alabarnos, Señor, nombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarnos, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Vamos. Bueno es alabar, Señor, hombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno, Bueno es alabar, Señor, hombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. te alabaré. Oh sí, Señor, me gozaré en ti. ¿Por qué? Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, grande eres tú, grandes son tus obras, eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Con mi canto yo expreso a ti mi amor, Señor. Con mi canto yo expreso a ti mi amor. He aprendido a amarte y a servirte por amor. He aprendido a amarte y a servirte por amor. En el desierto yo te conocí como mi amado. En el desierto yo te conocí
conocí como mi deseado, y en este día yo he venido aquí para decirte cuánto te amo. Y en este día yo he venido aquí para decirte cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo. En el desierto yo te conocí como mi amado. En el desierto yo te conocí como mi deseado. Y en este día yo he venido aquí para decirte cuánto te amo. Y en este día yo he venido aquí para decirte cuánto te amo. En cuánto te amo. En cuánto te amo. En cuánto te amo. Cuánto te amo. Mi amado, mi amado, mi amado, mi amado, cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo, mi amado, mi amado, mi amado, mi amado, mi amado, mi amado. ¿Te animas a levantar un aplauso a su nombre? Amén. Señor Jesús, te hemos alabado, te hemos bendecido, hemos glorificado tu nombre a través de los cantos, Señor amado, y ahora pedimos, Señor, que tú también nos estés hablando a través de tu palabra, que tú estés obrando en cada uno de nosotros, y te ruego por aquellas personas que se están conectando todavía, Señor, con nosotros, obra, Señor, en sus vidas, y oramos porque tú estés obrando en las peticiones que hemos elevado delante de ti, Señor amado, por sanidad, liberación, salvación, Señor amado. Oramos, Señor amado, por ellos para que tú estés obrando. Por favor, Señor, con tu Espíritu Santo, alcanza, Señor, aquellas vidas que aún no han sido salvas, Señor, y que estamos orando por ellas. Tú conoces, Señor, las peticiones. En el nombre de Jesús las ponemos delante de ti y ponemos a nuestros hermanos en la fe, a nuestros amigos que han estado enfermos, Señor, de este virus. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú traigas sanidad, Señor amado. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú traigas liberación, Señor amado, y que tú traigas, Señor, sobre ellos bendición que sobreabunde, Señor, y que veamos, Señor, la mano tuya en medio de tu pueblo, Señor, sanando y salvando. Gracias, Señor Jesús, te damos. Amén y amén. Vamos a leer el Salmo
Número 71, les invito a que en sus Biblias busquemos el Salmo número 71, que tiene directa relación con la prédica de hoy y dice así. En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo, Dios lo ha desamparado. Perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío. Acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma. Sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Aunque no sé su número, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo, yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío. Tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste, mi lengua, hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Oremos para que la palabra del Señor en esta mañana se haga vida en nuestro espíritu y que nosotros también podamos dar la vida a otros. Padre Celestial, gracias Señor por este salmo que tú nos estás hablando de una manera muy especial y nos seguirás hablando en la predicación de tu palabra del día de hoy. Te damos gracias Señor y te pedimos que tú obres en nuestra vida para que nosotros podamos recibir la palabra tuya como lo que es, como la palabra que salió de la boca de Dios, Señor amado, que realmente podamos entender el mandamiento tuyo que traes para nuestras vidas, tus promesas también, Señor, y también, oh Padre Santo, tu palabra de consolación para tu pueblo. Padre Celestial, oramos dándote muchas gracias y te pedimos también en esta oración que tú sigas bendiciendo a aquellos hermanos, a aquellas hermanas que han aportado para este ministerio. Padre Celestial, úngeles con el poder de tu Santo Espíritu, bendice la obra de sus manos, Señor, multiplica, Señor amado, los bienes, Señor amado, conforme, Señor, a tu ofrenda. Señor, acuérdate de ellos, Padre Celestial, bendíceles en gran manera, Jesús amado, y en nuestros hermanos que están pasando necesidades, por favor, Señor amado, obra, suple, Señor, toda necesidad, suple, Señor amado, empleo, trabajo, Señor, obra, Señor, para que ellos también tengan el sustento diario, Señor amado. Tú, Señor, eres nuestro Padre y sabemos que tú no nos dejas desamparados y tu obra, Señor amado, en medio de tus hijos, Señor amado, enseñándonos a buscar tu rostro, Señor amado. Gracias, Padre Celestial, te doy por la palabra que vamos a recibir y disponemos nuestras vidas y nuestros corazones en esta mañana para que tú nos hables. Unge, Señor, al predicador para que no se desvíe ni a diestra ni a siniestra, sino que nos dé a conocer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Bendiciones, hermanos, y les dejo con ustedes a Pablo Murillo, que nos va a compartir la palabra del Señor. Bienvenidos de nuevo a nuestra cita de los domingos. Les damos un caluroso abrazo y la bienvenida. Hoy estamos desde la ciudad de Tunja transmitiendo, y pues es, como siempre lo decimos, es un gozo para nosotros podernos reunir, así sea de manera virtual, como una sola iglesia, en un solo espíritu, en el nombre de Jesús. Entonces, bienvenidos los que siempre nos acompañan. Bueno, si nos acompañan por primera vez, un abrazo eterno. Se puede poner en contacto con nosotros si necesita apoyo en oración o ayuda espiritual. Para eso estamos, para apoyarlo en esa parte. Esta semana pues que hemos tenido los estudios, hemos estado reuniéndonos. La semana pasada estuvimos en Villa de Leyva de nuevo en nuestra reunión física. De nuevo un gozo poderlos ver, estar, tener ese contacto físico, pues es especial. No podemos reunir físicamente, pues obviamente con todas las medidas de bioseguridad que se requieren para podernos reunir, con el distanciamiento, bueno, todas las cosas que la ley exige. Entonces es un gozo. Y hoy pues estamos reunidos de nuevo para escudriñar en la palabra, y hoy vamos a estar leyendo una porción que a mí personalmente pues me gusta mucho, ¿no? Y creo que hemos venido aquí varias veces a esta porción bíblica. Espero que hoy nos hable el Señor por medio de esta porción de una manera especial. Entonces yo le voy a invitar a usted que vaya a Lucas capítulo 24 y vamos a estar leyendo desde el versículo 13 en adelante. Esta es una narración que está sucediendo justo el tercer día después de la sepultura del Señor Jesús. Entonces este evento pues nos abrirá el entendimiento de cómo obra el hombre, cómo es el pensamiento del hombre, y cómo Jesús, el Señor, nos reconcilia, nos atrae, no nos desecha, sino siempre está constante buscando cómo afectar al hombre para que el hombre permanezca en su palabra. Entonces vamos a ir a Lucas capítulo 24, vamos a leer desde el versículo 13, y dice así la palabra del Señor. Y aquí dos de ellos, está hablando de dos de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas ha acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, ¿no? Esto es lo que responde el Señor: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y los bendijo, y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron,
mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Vamos a orar para que esta palabra pues cumpla ese propósito perfecto, que es abrirnos el entendimiento y que nosotros podamos ver a Jesús resucitado. Entonces oremos por nuestro espíritu. Padre celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, Señor, que es la verdad, tu palabra que nos ha abierto el entendimiento, que nos ha mostrado quién eres tú verdaderamente y que nosotros hemos creído por el cumplimiento de esa palabra en ti, Señor. Entonces ayúdanos, Señor, a permanecer, ayúdanos a caminar junto a ti, pero viéndote, sintiendo tu compañía, sintiendo tu amparo, Señor, y que tú nunca desfalleces en ese propósito con nosotros, Señor. Ayúdanos a permanecer, ayúdanos que se nos abran las Escrituras para que nosotros podamos comprobar que realmente no solamente experimentaste la muerte, sino que también experimentaste la resurrección y ahora reinas por la eternidad en el reino que tu Padre te entregó. Ponemos delante de ti también las vidas de todos los que se conectan, que seas tú obrando en ellos, en su familia, Señor, por esta palabra, atravesando su espíritu, Señor, atravesando todo su ser, como dice Hebreos 4, como una espada de dos filos, que atraviesa todo nuestro ser y que penetra hasta lo más profundo y nos muestra las intenciones de nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y otra vez, amén. Bueno, pues hoy el tema que quiero que tratemos se llama crea que resucitó y vive, ¿no? Porque a veces es fácil creer, ¿no? Y muchos creen hasta ese punto, por ejemplo, hasta el punto en que Jesús murió, pero un poco más difícil creer realmente que Jesús resucitó. Y es que es muy importante el sentido de la resurrección, ¿no? Porque ustedes, por ejemplo, en los estudios que hemos tenido y lo hemos mirado, por ejemplo, lo que sucedía con los saduceos, que eran hombres muy piadosos, muy espirituales, ¿no? que servían en el templo, pero que no creían, por ejemplo, en la resurrección. Y ahorita vamos a hablar un poco de esos saduceos. Y entonces, obviamente, estos discípulos, no solamente estos dos que van de camino a Maús, sino todos los discípulos, luego de la muerte del Señor, pues tienen una crisis porque su maestro murió. Además que ya hay unos antecedentes, ¿no? Por ejemplo, hay muchos historiadores. Hay un libro que ahora no me acuerdo el autor, que se llama Los Mesías antes del Mesías, creo que se llama el libro, Christopher algo, no me acuerdo. Y él habla de, por ejemplo, que él hace un estudio que desde el año 100, creo que es el año 100 antes de Cristo, hasta este tiempo se han levantado más o menos unos 160 que dijeron que eran el Cristo. Y pues específicamente ahí en el libro de los Hechos, pues hay una narración donde se está manifestando que antes de Jesús, el Mesías, el verdadero Mesías, ahora sabemos que Él es el verdadero Mesías por las Escrituras, pues se han levantado otros que también se han manifestado como el Mesías. Miren lo que dice Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5 y vamos a leer versículo 36 al 39. Dice así. 36 dice, porque antes... Bueno, esto lo está diciendo Gamaliel dentro del concilio, ¿no? Dice, y luego dijo, leamos desde el 35, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos,
porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Imagínense, este Gamaliel, que fue el que educó a Pablo, ¿no? Es un hombre que tiene mucha sabiduría. Entonces ahí empiezan a haber unas disputas por la predicación del Evangelio, porque estos hombres empiezan a predicar el Evangelio en el nombre de Jesús. Entonces estos empiezan a tratar de detenerlos, y él dice, pues tranquilos, pues mire, ya se han levantado otros que reunieron una multitud, que se mostraron como el Salvador, como el Mesías, y hablaron y dieron algunas especificaciones, ¿no?, de cómo vivir la vida de fe, etcétera. Pero cuando murieron, los que los seguían fueron dispersos. Y esto históricamente pues nos servirá a nosotros también para saber que realmente si estos hombres que conocieron a Jesús no hubieran experimentado lo que experimentaron con él, también se hubieran dispersado, y este mensaje no hubiera llegado hasta nosotros. Pero es que Dios, el objetivo de Dios, por medio de la manifestación de Jesucristo, es mostrarnos que en Él estaba la vida, ¿no?, que Él es el dador de la vida, ¿no?, y solamente Él, como dijo Jesús, es capaz de poner la vida para volverla a tomar. Él es el único que puede hacer eso, ¿no? No hay hombre que pueda decir, no, yo pongo mi vida y después la vuelvo a tomar. No, pues si la entrega ya no puede volverla a tomar, a menos que sea de Dios, ¿no? En estos días estaba viendo, me mandaron por WhatsApp el testimonio de un hombre que clínicamente estuvo muerto 45 minutos, y él dice que Jesús se manifestó en él y lo revivió, ¿no? Y tanto que los doctores decían, pero ¿cómo así? Ya habían firmado el acta de función y todo, y este hombre se levantó de los muertos. Ese es el poder que hay en Dios, que es el dador de vida. Y ahorita pues ustedes han escuchado en la voz de mi esposa la lectura del Salmo 71 con el que empezamos, y mire lo que dice el Salmo 71. Nosotros siempre tenemos que estar tan pendientes de toda la escritura que desarrollamos durante el culto, porque toda está hablando en algún sentido espiritual. Entonces, Salmo 71, vamos al Salmo 71, vamos a leer el versículo 3. Vea lo que dice. Dice, sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Entonces, nos está mostrando que el mandamiento que proviene de Dios es para vida. No, a veces desentendemos ese principio, como que el mandamiento fuera algo para someter al hombre, no para tenerlo controlado y que no haga absolutamente nada. Pero realmente el mandamiento que da Dios es para sostener la vida espiritual. En el caso de Adán, ¿no?, Él entrega el mandamiento para que sostenga su vida de fe. Es el alimento que sostiene su vida de fe, ¿no? Si cumple el mandamiento, pues tiene vida espiritual. Si lo incumple, muere irremisiblemente. Pero en el caso de nosotros, el mandamiento de Dios es para vida espiritual, porque por medio de Adán experimentamos la muerte espiritual. Entonces, ese mandamiento del cual está hablando el salmista, que vamos a recibir, que es para vida, es lo que dijo Jesús aquí en Juan capítulo 12. Entonces tenemos que entender cómo es que obra la vida, porque Dios es el dador de vida, pero cómo recibimos esa vida. Y dice que el salmista dice que es por medio del mandamiento. Mire lo que dice Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, vamos a leer el versículo 49 y 50. Dice, estas palabras las está diciendo el Señor Jesús. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho, ¿no? Entonces, el Padre le dio un mandamiento. O sea, el Señor Jesús dice, yo no estoy hablando de mi propia cuenta, lo que el Padre me dijo, eso es lo que yo les estoy dando a ustedes. Porque estamos viendo que Dios es el dador de la vida. De Él procede la vida, tanto la física como la espiritual. Y en este caso, pues está hablando de la vida espiritual, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados,
y Él, por medio del mandamiento que trajo de su Padre, nos dio la vida eterna. Y pues, ¿cómo debemos aplicar ese mandamiento a nuestras vidas? ¿Cuál es el mandamiento que debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Según lo que Jesús está diciendo. Miren lo que dice Juan capítulo 6, versículo 29. Juan 6, versículo 29 dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, o sea, lo que usted y yo tenemos que hacer. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Y mire lo que dice el versículo 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es el objetivo de entender la resurrección? Pues es que si usted no cree en la resurrección, pues ¿cómo puede operar Dios en usted para resucitarlo en el día postrero? ¿No? Entonces, por eso nosotros no solamente creemos que Jesús murió, sino que también resucitó. Y ahorita vamos a ver la importancia de tener claro que Jesús sí resucitó, ¿no? Porque ustedes han visto, por ejemplo, que salen muchos documentales. En estos días estamos hablando con los del seminario algo que se llama el principio de autoridad, ¿no? Que cuando usted escucha algo en un canal, por ejemplo, o de una persona que es muy influyente, y cuando esa persona dice algo, pues uno dice, ay, pues eso debe ser cierto porque es el principio de autoridad. La persona tiene cierta autoridad. Lo dijo tal persona, lo escuché en tal canal. Entonces usted se conecta con un canal, y el canal, entonces en Semana Santa saca un documental que dice: encontramos los huesos, el cuerpo de Jesús, ¿no? Y le voy a recomendar una película que se llama El Cuerpo, que es con Antonio Banderas, ¿no? que habla de esa crisis que sufre un hombre de fe porque se supone que encontraron el cuerpo de Jesucristo. Entonces me dice: encontraron el cuerpo de Jesucristo. Ah, bueno, está bien, puede ser que Jesús no resucitó, pero eso no afecta a mi fe. Pues claro que afecta a su fe, porque si Él no resucitó, ahorita vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo, si Él no resucitó. Y fíjese que la Biblia, la Escritura, está funcionando de una manera tan eficaz, porque lo que está diciéndole Jesús a estos discípulos que van de camino a Emaús, la forma como Él certifica, bueno, ellos no saben que Él realmente es Jesús, pero la forma como este desconocido les está certificando a ellos que Jesús es el Mesías, es que Él está cumpliendo todas las Escrituras. Es que es por medio de la Escritura y su cumplimiento que sabíamos quién era el que habría de venir. Mire otra vez ahí en Lucas 24, leamos 25 hasta el 27. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entiende que si nosotros no creemos lo que dicen los profetas y la Escritura, pues somos tardos, como dice aquí, tardos de corazón, insensatos y tardos de corazón, porque hay evidencia suficiente para certificar que Él es el Mesías. Así funciona la fe. Entonces dice ahí en el versículo 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés, o sea, desde Génesis, y pasando por todos los profetas hasta Malaquías, o sea, todo el Antiguo Testamento, lo que para ellos es el Tanaj, y comenzando de Moisés y pasando por los profetas, les declaraban todas las Escrituras lo que Él decía. ¿No? Entonces por eso es tan impresionante este pasaje, porque imagínense, Jesús les empieza a contar en las Escrituras lo que de Él se decía. Imagínense esa clase, ¿no? Y es tan espectacular cómo Jesús les está narrando esto, que entonces él va de camino con ellos, y cuando ellos llegan al lugar, entonces Jesús hace como que va más lejos, ¿no? Entonces ellos lo obligan a que se quede con ellos, porque lo que les está contando, pues imagínense si a veces nosotros, estudiando las Escrituras, uno se encuentra con el Señor y empieza a darse cuenta del deleite que es encontrar en las Escrituras, ¿no? Hablando por medio de un hombre cualquiera. Pues imagínense al Señor Jesús revelándonos las Escrituras, pues ellos lo obligan a que se quede.
¿no? Lo obligan a que se quede. Pero fíjese que después de que él se queda y ellos todavía tienen velados los ojos y él les abre las escrituras y ellos lo descubren cuando él parte el pan. Y dice, ah, no, esta yo ya me la sé. O sea, yo ya me la sé cómo él parte el pan y cómo bendice el pan. Cuando él parte el pan, entonces dicen, ay, Jesús, y él desaparece de su vista. Y fíjese que ellos le están diciendo a Jesús que es muy tarde para que siga su camino. O sea, le dicen, no, no es muy tarde para que siga, entonces quédese con nosotros para obligarlo a que le siga contando lo que dicen las escrituras. Pero a ellos no les importó que fuera tarde, sino que salieron después de que Jesús hace toda la narración. No sé cuánto se pudo tardar el Señor hablándoles en las escrituras y mostrándoles que realmente Jesús era el Mesías, el Cristo. Que ellos, después de que descubren que Jesús es el Mesías, que Él es el que está resucitado, entonces salen corriendo y se devuelven para Jerusalén, ¿no? Y mire que ahí sigue la narración. Entonces ellos se devuelven y mire lo que sucede cuando llegan a Jerusalén. Leamos desde el versículo 36 en adelante. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús, leamos desde el 35. Entonces ellos, no, desde el 4, desde el 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Imagínense que es muy impresionante porque mientras que está sucediendo esto con estos de Emaús, Pedro viene a contar que él también da testimonio de que había visto al Mesías, ¿no? Simón está dando testimonio, dice que también él había tenido ese encuentro con el Mesías, y mientras que ellos están hablando y contándose que Jesús se ha resucitado, pues Jesús se les manifiesta físicamente ahí donde ellos están reunidos y les dice, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo, porque estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el aprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde aquí, desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa a mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos de poder de lo alto. Entonces, ¿qué hizo el Señor con los discípulos? Pues les abrió el entendimiento. ¿Y cómo les abrió el entendimiento? Pues mostrándoles lo que decía las Escrituras acerca de Él. Así se abre el entendimiento. Cuando nosotros podemos ver en la Escritura al Señor Jesús, pues entonces nosotros entendemos, se nos abre el entendimiento realmente. Entendemos cuál es el sentido de este libro, ¿no? Ahí en Juan capítulo 21 dice cuál es el propósito del libro. Dice, muchas cosas hizo Jesús que no están escritas en este libro, pero estas que están escritas se han escrito para que creáis que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y creyendo tengamos vida eterna. Y dentro de ese creer, pues también está la resurrección. Entonces la predicación del Evangelio está basada en el cumplimiento de las escrituras del que habría de venir y lo que habría de traer, ¿no? Y lo que habría de traer. Entonces, ¿cómo se accede a lo que Él había de traer? Pues por medio del arrepentimiento y por medio del perdón de pecados. Primero, el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento y por qué hacemos a veces tanto énfasis en arrepentimiento, ¿no? Porque hay algunas confusiones con respecto a ese arrepentimiento.
el arrepentimiento es abrir nuestro entendimiento al cumplimiento de las Escrituras. Mire lo que dice Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Yo voy a esperar que usted lo encuentre para que me acompañe a esa lectura. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿No? Entonces, renovar la forma de entender es una potestad del Señor, porque antes de esto no podían entender que su maestro muriera, por ejemplo. De hecho, ellos están compartiendo la muerte del Señor como un evento más, un profeta que murió, pero lo que no pueden aceptar es su resurrección. Entonces, arrepentimiento es recibir toda la Escritura como una voluntad de Dios agradable y perfecta. Aún la muerte, el padecimiento de Jesús estaba determinado desde antes para Cristo, ¿no? Y eso es arrepentimiento. Entender, porque a veces uno podría pensar, bueno, esta parte como que sí era de Dios, pero como que esta parte no era de Dios, como que se le salió de las manos al Señor, ¿no? Sino que así como obra esa voluntad en Cristo perfecta, también obrará en nosotros si nosotros podemos renovar nuestro entendimiento y recibir la palabra como la verdad. Y aquí entramos entonces, porque dice, son dos cosas, arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Y qué es lo que produce ese perdón de pecados? Porque ahí es donde entra la importancia de la aceptación de la resurrección como parte de nuestra fe. Pues mire lo que dice 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, mi Biblia ya se volvió por fascículos y se está desbaratando. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 8. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis ¿en qué? En vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Mire cómo está hablando Pablo. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y él va a tomar este evento de Emaús, dice, y después se apareció, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es que según las Escrituras esto debería suceder. Su muerte, pero también su resurrección. Las dos cosas estaban profetizadas. Entiende que esto estaba, ¿cómo podríamos decir? Como cuando se hace un libreto para televisión, que el actor no se puede salir de eso que ya está escrito y lo cual él debe actuar, aunque obviamente guardando las proporciones, no es una actuación, ¿no? Pero que él está cumpliendo todo a cabalidad, el Hijo está cumpliendo todo a cabalidad. Mire lo que dice Isaías. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, vamos a leer desde el 5. Dice más él, yo espero, voy a tomar agüita mientras que usted busca
en su Biblia para que pueda certificar por la escritura lo que está diciendo de Jesús. El profeta Isaías, 600 años, está hablando acerca de esto que iba a cumplir el Mesías. Dice desde el 5: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Fíjense cómo está narrando Isaías de claramente lo que iba a suceder con este Mesías y por qué tenía que experimentar la muerte. Entonces, obviamente, el profeta Isaías nos está hablando desde nuestra perspectiva de lo que Él va a hacer por nosotros. Porque aunque estábamos descarriados, Él lo que hace es morir para pagar por nuestro pecado, cubrir nuestras transgresiones y reconciliarnos con Él también. Pero también está profetizada su resurrección. Mire ahí lo que dice el Salmo. No solamente estaba profetizada su muerte. Salmo 16. El Salmo 16, versículo 8 al 11, dice: a Jehová he puesto, Salmo 16, versículo 8 en adelante, dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Fíjense que está hablando el salmista con respecto a la resurrección de Jesucristo. Dice que mi carne reposará, pero no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En ese sentido, cuando habla de corrupción, está hablando del cuerpo físico que nosotros tenemos que verá corrupción, ¿no? Ahí cuando usted lee todo 1 Corintios capítulo 15, pues aclara que realmente esto corruptible, o sea, este cuerpo físico, pues tendrá que quedarse en esta tierra, porque esta tierra fue tomada. Del polvo de la tierra fuimos tomados, y a ese polvo volveremos. Pero con el santo no será así, o sea, con el santo Israel, con Jesús no será así, porque su cuerpo es incorruptible. Por eso él puede entrar, acceder al cielo de los cielos con ese cuerpo, porque es que mire que el cuerpo de Jesús es distinto al nuestro, ¿no? Porque aunque nuestro cuerpo fue tomado del polvo de la tierra, el cuerpo de Jesús no fue tomado del polvo de la tierra. Él es la palabra o el logos que se hizo carne, ¿no? Ya hemos tocado varias veces ese tema, y debe ser muy claro que en ese sentido nosotros no tenemos un cuerpo como el de Jesús. El de nosotros será corruptible, y tendremos la semejanza del incorruptible cuando resucitemos, ¿no? Cuando resucitemos tendremos esa semejanza de un cuerpo incorruptible. ¿Cuál es ese cuerpo incorruptible? Pues se lo voy a adelantar, es su espíritu. Su espíritu es el cuerpo incorruptible con el cual usted se presentará delante de Dios. Por eso es necesario que Él lave con su sangre
ese espíritu para que usted se pueda presentar delante de Dios limpio, perfecto, sin mancha, ¿no? Y y estamos viendo que este evento pues no es un evento que solamente lo experimentaron los discípulos, ¿no? Sino que fueron testigos de su resurrección más de 500 personas, dice el apóstol Pablo, y todavía muchas están vivas, pues algunos ya han dormido, o sea, ya se han muerto físicamente, pero muchas viven y pueden dar testimonio de que eso fue así, que no es algo que se inventaron. Mira lo que dice Hechos capítulo 1, versículo Hechos 1, 1 al 3, dice: en el primer tratado, Teófilo, está hablando del Evangelio de Lucas, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. No, mire que lo que está diciendo aquí es que está escribiendo Lucas, que es tan juicioso, ¿no? Para hacer las narraciones. Él nos dice que se le presentó a muchos y que con pruebas indubitables estuvo con ellos por 40 días. Imagínense 40 días el Señor enseñándoles, ¿no?, a los apóstoles. Y fíjense que ya para ellos es distinto recibir la palabra del Jesús resucitado que del Jesús que no ha muerto, ¿no? Por los antecedentes que habían, porque habían unos que se habían levantado antes de Jesús que habían dicho que eran el Mesías y los matan y ahí queda toda la obra, ¿no? Pero ellos ya están viendo que esto no es como eso que se había manifestado, sino que Él sí era el verdadero Mesías, que Él había muerto, había experimentado como la señal del profeta Jonás, 3 días y 3 noches en la tumba, y que se había levantado de entre esos muertos y que ahora estaba entre ellos enseñándole todas las cosas que de ahí en adelante ellos deberían hacer, ¿no? Eso es lo que les está encomendando. La pregunta sería: ¿qué pasa si nosotros solo creemos en su muerte, pero dudamos de su resurrección? No, porque es que es muy fácil creer que Él murió. Lo que es difícil es creer que Él resucitó. Esa parte espiritual es la que es difícil para nosotros. Pues miremos de nuevo 1 Corintios capítulo 15. Y en su casa pues lea 1 Corintios capítulo 15, que está hablando de estos hechos y cómo funciona en el ámbito espiritual la resurrección. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer el versículo 12 en adelante. Dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Entiende cómo está hablando el pastor, el apóstol y pastor Pablo? Pues está diciéndonos que si nosotros no creemos en la resurrección, pues entonces vana nuestra fe, ¿no? Vana, porque si Él no resucitó, nosotros tampoco resucitaremos. Entonces, ¿de qué se trata esto? Solamente de lo que podamos hacer en esta vida. ¿Entiende? Por eso muchos se desgastan en esta vida a hacer todo lo que más puedan, porque si no creen en la resurrección, pues saben que cuando mueran ya hasta ahí llegó. Entonces hay que hacer todo lo que se pueda en esta vida, porque solamente existe esta vida. Entonces dice el apóstol Pablo: si usted solamente cree en Jesús para esta vida, es el más digno de conmiseración. Jesús no murió y resucitó para que usted experimentara una vida que es llena de lujos y llena de cosas y comodidades, sino para que usted experimentara la resurrección y recibiera la herencia con los santos en la eternidad, el lugar que Él fue a prepararnos a nosotros.
¿no? Entonces uno solamente se preocuparía por las cosas de este mundo. Entienda que cuando nosotros hablamos, no quiere decir que usted descuide las cosas, sus responsabilidades en esta tierra, es lo que tienen que hacer, lo que le corresponde. Hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Sino que si usted solamente está esperando en Jesús para que le vaya bien en esta vida y no tiene esperanza de una resurrección, pues entonces dice el apóstol Pablo, pues usted es digno de conmiseración. Porque realmente esto temporal pues no se compara con la eternidad que hemos de experimentar con Él y la gloria que hemos de manifestar con Él, ¿no? Usted ha escuchado de las personas que han muerto, como por ejemplo este personaje que en estos días me llegó el testimonio por Facebook, no me acuerdo si fue Facebook o WhatsApp, de que estuvo muerto 45 minutos y volvió. Normalmente las personas que han experimentado eso, pues cuando están en ese punto de la muerte, dicen que que a veces hay personas que no quieren regresar de ese punto, porque lo que experimentan allá, ese toquecito de lo que será la eternidad, les trae tanta paz y tanto placer espiritual, entienda, pues no se quieren regresar, ¿no? Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. Nosotros, pues como hay muchos que dicen que no existe la resurrección, ¿no? Bueno, y dice ahí en Mateo capítulo 22, Mateo capítulo 22, versículo 23 en adelante. En aquel día vinieron a él, ¿no? De esto está hablando el Señor, el apóstol Pablo. ¿Cómo es que hay algunos que dicen que no existe resurrección? Pues esto lo experimentó el Señor antes de morir. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, no teniendo descendencia. Dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, fíjense que le están preguntando, no sin creer, como para tentar a Jesús. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será la mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondió Jesús y les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina, ¿no? Entonces, si no entendemos que Dios es Dios de vivos, pues entonces todos estos hombres que murieron, pues no van a resucitar. Entonces Dios no sería Dios de los vivos, sería Dios de los muertos, de los que murieron y ya no tienen ninguna esperanza. Sigamos leyendo 1 Corintios capítulo 15, que es tan impresionante con este tema. Por eso le pido que usted que lea todo 1 Corintios 15 en su casa. Dice ahí el versículo 20 al 23 de 1 Corintios 15. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo es las primicias de la resurrección, el primero que resucita a vida. Y en esas primicias nosotros tenemos la esperanza que nosotros también resucitaremos con Él, ¿no? Y hay una cosa que es segura para nosotros, que debería ser segura, es que Cristo resucitó. O sea, nosotros debemos tener esa certeza, así como murió, que Él también resucitó. Mira ahí, otra vez 1 Corintios, pero ahora vamos a leer 53 al 56. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal ya se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Más gracias seas dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entiende que si nosotros podemos recibir tanto la muerte como la resurrección, pues a nosotros tampoco nos retendrá la muerte eterna, porque Cristo nos resucitará juntamente con Él para vida eterna, ¿no? Entonces, por eso la importancia de recibir la resurrección también, de creer y tener, pero no el creer como un dato que se le dio hoy, ¿no? Sino que usted compruebe que realmente resucitó, que es un hecho que se puede comprobar por medio del testimonio, por medio de las Escrituras. Mire lo que dice Hechos capítulo 1. Vamos a leer versículo 10 y 11, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, y los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. El Señor regresará, pero la próxima vez que regrese ya no vendrá con gracia, sino vendrá con juicio. Por eso el tiempo para la salvación es hoy. Usted debe creer no solamente en su muerte, sino también en su resurrección, porque si no cree en la resurrección, entonces vana es su fe, ¿no? Y vuestra fe, dice el apóstol Pablo. Vana es vuestra fe si no cree que resucitó. Él vive. Y no solamente vive allá, en ese lugar, no solamente se fue y nos dejó como a nuestra suerte, sino que Él ahora vive en nosotros, por su nombre. Dice: no los dejaré huérfanos. El Padre y yo vendremos y haremos tabernáculo o morada en su interior, ¿no? Él vive ahora en nosotros. Terminemos leyendo Gálatas, capítulo 2. Gálatas capítulo 2, vamos a ver versículo 20 y 21. Dice aquí: con Cristo, Gálatas 2, 20 y 21, yo voy a esperar que usted lo encuentre. Porque siempre hago este ejercicio que yo espero que usted lo encuentre, porque a mí no. El Señor espera que usted compruebe en su escritura que lo que se está diciendo es así. Porque yo podría equivocarme, bueno, pero si usted lo extrae de la escritura, pues no habría lugar a equivocaciones, porque lo estamos tomando de su palabra, de lo que Él nos manifestó por medio de su palabra y de los testigos. Dice ahí Gálatas 2, 20 al 21, dice: con Cristo estoy con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Entiende? Que Cristo murió, y lea Romanos capítulo 7 donde habla, por ejemplo, de ese divorcio que se produce de la ley cuando Él muere, ¿no? Dice: si nosotros estábamos casados con la ley, o antes estábamos casados legalmente por la ley, fue lo que Dios entregó. Entonces Él muere, nos separa de la ley, como un hombre cuando muere, ¿no? Que una persona cuando el sacerdote o el pastor o la persona que los casó les dijo: ya puede besar a la novia, dice: lo que ha unido Dios, no lo separe el hombre. ¿Qué es lo único que puede separar a un matrimonio? La muerte.
Y Jesús murió y nos divorció de la ley, y ya no es por las obras de la ley, porque si fuera por las obras de la ley, de más murió Cristo. Cristo murió para, se hizo maldición para quitarnos de esas obras. Ahora es por la gracia, por el creer con fe. Esa es la obra, ese es su mandamiento, que creamos en el que Él ha enviado. Pero creamos todo completo, no solamente la muerte, sino también la resurrección, para que Cristo viva en usted y usted sea una nueva criatura. Y cuando muera, irremisiblemente tendremos que morir físicamente, tendremos la fe de que resucitaremos en el día postrero con Él y seremos llevados con Él al lugar que Él está preparando para nosotros, para su iglesia. Entonces, que el Señor nos ayude a recibir la resurrección como la verdad también, así como la muerte, la resurrección de Jesucristo, para que nuestra fe sea completa y nuestra fe nos permita estar eternamente con Él en el lugar de la herencia, en el lugar de la vida, porque Dios es el dador de la vida. El Señor les bendiga. Terminamos orando, pidiendo porque esta palabra de verdad sea vida, ¿no? Cuando decimos que esta palabra sea vida, es que realmente entre en su espíritu, que usted la reciba como la verdad y que de ahí en adelante su vida sea transformada por esa palabra. Entonces oramos. Gracias por los que nos acompañaron y oremos. Padre Celestial, nosotros damos gracias, Señor, porque entendemos que no solamente fue tu muerte, sino tu resurrección la que nos ha sacado, nos ha redimido, Señor, del pecado y de la muerte eterna. Gracias, Señor, no tenemos forma de agradecerte. Lo único que podemos hacer es entregar nuestra vida para que tú la uses, para que otros también crean que tú moriste, pero también que resucitaste para vida eterna. Yo pido tu bendición, Señor, sobre cada uno de los que se conecta, que seas tú abriendo nuestro entendimiento como lo hiciste con estos varones, por medio de las Escrituras. Abre nuestro entendimiento, quita toda duda, Señor, que la palabra sea penetrando hasta lo más profundo de nuestro ser, permaneciendo en nuestro interior, que esa palabra realmente transforme todo nuestro ser, abra nuestro entendimiento, que podamos comprobar por medio de las Escrituras que tu voluntad es buena, agradable y perfecta para todos los que se acercan. Bendice, Señor, a tu iglesia. Gracias por estos medios de comunicación que nos permiten reunirnos, Señor, remotamente, en un nombre, en un solo espíritu. El espíritu que tú nos diste, Señor, el espíritu de Cristo morando en nuestro interior. Tu palabra morando en nuestro interior. Ahora nos hace ser uno solo en ti, Señor, así como tú y el Padre son uno. Gracias, Señor. Esperamos, Señor, tu venida por la iglesia, Señor. Y si no experimentamos esta muerte física, en tu venida seremos transformados, como lo dijo el apóstol Pablo, y te acompañaremos eternamente en tu reino, Señor celestial. Gracias por tan inmerecido regalo, Señor, y por tu sacrificio perfecto en la cruz, pero por tu resurrección magnífica, que nos permite tener esa esperanza gloriosa, Señor, de la vida eterna. Yo pido tu bendición, Señor, que cada familia que se acerca a ti pueda recibir ese refrigerio, pueda recibir, entender esa promesa y recibirla para esperanza de esta vida, Señor. Gracias te doy, Señor, por cada uno de los que se conecta. Bendícelos. Sigo orando en las personas que nos han pedido por sanidad, Señor. Sigo orando en Nelly, que seas tú obrando en ella, Señor, sanando, aparejando todas las cosas para tu gloria. También bendecimos a Vicente, Señor, a su familia, a Dianita, a Mayrita, Señor, a los que están experimentando en este tiempo esta crisis por esta pandemia, este virus que se ha manifestado. Que seas tú glorificándote, Señor, y mostrándonos esa esperanza gloriosa para los hijos de Dios. Yo pido tu bendición, Señor, que sigas obrando en cada uno, que tu palabra sea rearguyendo, inquietando, atravesándonos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Es un gozo podernos reunir de esta manera, aunque sea de esta manera, y poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Que el Señor les siga bendiciendo. Una tarde gloriosa. Saludos a todos los que se conectaron en Bogotá, en Villa de Leyva, en Sáchica, aquí en Tunja,
bueno, desde cualquier parte, creo que en España y en Italia también nos están acompañando los domingos. Un abrazo eterno, todas las bendiciones. Nos vemos el martes los que están en seminario. El Señor les bendiga. Chao. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús, dame tu mano, toma mi mano. Dame un abrazo, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos. Dame el abrazo que necesito. Mira mis ojos, porque contigo nada es imposible, mi Jesús. Toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero, Jesús. Toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano.